todas quienes han elegido compartir hoy este día de gozo para nosotras. Quiero saludar a quienes nos acompañan en esta mesa, al señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morínigo, también a las autoridades que nos están acompañando con su presencia, autoridades de la Universidad Nacional de San Luis, decanos, vicedecanos, secretarios de universidad, secretarios de facultad, docentes, no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, referentes barriales y a la comunidad en general. Y especialmente quiero saludar y darle la bienvenida a quien está aquí en esta mesa junto con nosotros, para mí un maestro y un gran amigo, nuestro querido Humberto Tomasino. Hoy es un día para celebrar en toda nuestra universidad y lo es especialmente para nuestra Facultad de Ciencias Humanas, en cuyo seno se gestó este reconocimiento. Hoy es un día para mirarnos, para reconocernos, para alentarnos a seguir caminando y construyendo, sin prisa, pero sin pausa, un colectivo extensionista que nos cobije y que nos nutra. La distinción honoris causa es el más alto grado de reconocimiento que nuestra universidad otorga. Quizás sea un acto de justicia poética honrar a quienes que con su trabajo no buscaron honor, sino un cambio y transformación. Quizás sea una paradoja honrar a quienes no procuraron perseguir los títulos que lo despegan de los pueblos, sino hundir los pies en el barro de las realidades para construir colectivamente nuevos caminos, más esperanzadores y comprometidos, que nos permitan andar detrás de los horizontes más humanos y más justos. Quizás, por todo ello, hoy el gozo de honrarte, Humberto, sea un gozo colectivo y un honor compartido. Tu andar por la extensión, el trabajo territorial y comunitario, comenzó por allá por los años 80, 84, 85, creo, como estudiante de veterinaria. Trazaste tus primeras experiencias extensionistas de la mano de un cura de barrio, el cura Cacho, en un cantegril, en un asentamiento para nosotros, junto a otros estudiantes de veterinaria y de otras disciplinas. Comenzaste a trabajar con tu grupo de clasificadores de residuos urbanos en la periferia de Montevideo. De esta manera, has ido hilvanando a lo largo de todos estos años cada hilo de tu prolífera carrera académica con tu formación de grado, luego los estudios de posgrado en maestría en extensión rural y el doctorado en medio ambiente y desarrollo. También recorriste la docencia de grado, de posgrado, creaste diplomados, maestrías en tu país y en toda Latinoamérica, como también el recientemente fundado o en proceso doctorado en extensión en la Universidad de Costa Rica. Humberto, sos reconocido y destacado por tu gran trayectoria académica, por tus aportes en la investigación de la extensión y producciones científicas, por tus méritos políticos como gestor de políticas públicas. Claramente esta trayectoria la podemos leer a lo largo de todo el recorrido de su currículum vitae, pero no me voy a detener en eso, porque yo creo que lo meritorio tuyo, Humberto, y que no está en la trayectoria escrita e impresa en su currículum vitae, es esa enorme capacidad de dar lugar a las cosas simples. Humberto, sos un hombre grande, y no lo digo por tu altura, que también lo sos, pero sino que me refiero a la grandeza que encierran la generosidad, la humildad
para convidarnos de tus saberes, alimentarnos con tus experiencias, compartirnos de manera desinteresada todo lo que tenés a tu alcance. Sos un hombre que abre puertas, que crea condiciones de posibilidad. Sos un tejedor de biografía por donde caminás, de militancias, de formas de ser responsables. Con tu predicar nos invitás a ser conscientes de las grandes luchas que nuestro continente ha gritado a lo largo de la historia, pero a la vez sin dejar de hacernos sentir que la universidad, al servicio de la transformación, con espacios donde se haga posible la construcción de una sociedad respetuosa, igualitaria, con justicia social, es posible. No caben dudas que para la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad de Mauricio López, reconocer con un premio honoris causa la trayectoria de un referente de extensión crítica es un gesto político sustancial. Es un compromiso de un pronunciamiento social que asumimos con los sectores populares, con una sociedad desigual que atraviesa uno de los momentos históricos más delicados de las últimas décadas. Hoy, menos que nunca, no podemos darnos el lujo de no tener la universidad en los barrios. Gracias, Humberto, por cobijarnos, por potenciarnos y por permitirnos soñar futuros mejores. Felicitaciones por este merecido doctor honoris causa que te otorga la Universidad Nacional de San Luis. Muchas gracias, señor rector, por esta oportunidad. Gracias al secretario general, Raúl Gil, por tu iniciativa, a Manuel Castillo. Muchas gracias a la decana, a la vicedecana, y gracias a las secretarias de la Facultad de Ciencias Humanas por acompañar esta propuesta. Muchas gracias a las otras facultades, a las organizaciones sociales, referentes barriales que con sus avales y en la participación de este evento hicieron que esto sea posible. Gracias, Oscar, por tu trabajo codo a codo, un placer como siempre. Y gracias de corazón a vos, Humberto, por tu inmensa generosidad y amistad. Gracias. Agradecer a los decanos y decanas de las unidades académicas que hoy nos acompañan, especialmente a la Facultad de Ciencias Humanas, motor de este momento que hoy estamos viviendo. Agradecer a nuestro invitado y premiado del día de hoy, Humberto, y contarles a todos que la Universidad Nacional de San Luis, cuando asumimos el desafío del rectorado en el año 2019, tenía casi la misma cantidad de años de vida que doctores honoris causa o doctoras honoris causa. Es un título, como muy bien decía la profesora Maroa, que distingue a personalidades muy especiales y es nuestro mayor título estatutario, que en ese sentido compartimos con todas las universidades públicas argentinas. También debo decir que desde 2019 aquí, como universidad, hemos acelerado ese proceso y hemos tenido quizás una media mucho mayor a la que veníamos teniendo. Y creo que eso es importante porque nos han enseñado a reconocer la virtud en los demás. Y siempre suelo contar de que un amigo mío a quien yo quiero mucho y admiro mucho, que es Jorge Vila, un investigador de esta casa, cuando asumí de rector, al día siguiente me fue a ver a mi oficina y me encargó, entre otras cosas, que tuviéramos mucho celo y mucho cuidado de a quienes distinguíamos. Sus palabras fueron: Víctor, somos una universidad que se distingue con quienes premiamos y no al revés. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado de a quién nosotros tratamos de galardonar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hoy estamos en un caso que cumple la máxima que me enseñó Jorge Vila
y hoy la Universidad Nacional de San Luis se distingue de tener hoy aquí a Humberto Tomasino. Por eso quiero agradecer profundamente la designación, la propuesta y que nos haya hecho conocer a la universidad. La relación de él con la facultad ya era de hace mucho tiempo, a esta personalidad de la extensión universitaria mediante esta postulación. Agradecer al Consejo Superior por la unanimidad del premio. Y la verdad que y agradecer la gestión de la facultad en todo lo que devino después, que lo hablábamos recién en la oficina, de la insistencia, de la gestión, de saber que venía y de toda la militancia de la facultad para traer a Humberto aquí a San Luis nuevamente. Pero sobre todo cuando supe que venía él aquí, me puse a leer algunas cosas de él y la verdad que uno no puede no estar de acuerdo con alguien que en sus publicaciones o en sus notas periodísticas constantemente habla de barrio, de vecino, de comunidad, de organizaciones, de curas, de iglesias, de huestes ateas, de cartoneros, de estudiantes en el barrio, de su querida Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay. Me encontré con un tomasino reformista de 1908 o de 1918, por esta cuestión uruguaya, de defensor de la ley del 58 de Uruguay. Me encontré con un tomasino abrazando la educación popular y sobre todo con un defensor de la territorialización de la extensión, teniendo como carta de presentación de la universidad. Así que la verdad que es imposible no estar de acuerdo si uno es un universitario de ley, no estar de acuerdo de todo lo que dice Humberto Tomasino. Pero además se encuentra con una persona que lo que dice le pone el cuerpo y lo comunica de manera excelente. Y además, este acto ha terminado, entiendo yo, con un broche de oro, que eso no se logra en todos los honoris causa que entregamos, que es haber tenido la oportunidad y la pertinencia para haberse convertido además en un homenaje al señor Humberto Tomasino, un homenaje en vida como corresponde, y que él se lleve el mejor de los sentimientos de una universidad argentina más, y en particular de que la Universidad Nacional de San Luis lo admira y lo quiere mucho. Así que yo, como rector de la Universidad Nacional de San Luis, hoy tengo el orgullo y el honor de entregar el honoris causa para mí al señor Extensión Universitaria de América Latina, Humberto Tomasino. Muchas gracias. A continuación se procederá a la investidura y entrega de el grado académico de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Luis al doctor Humberto Tomasino Ferraro. Se invita al doctor Humberto Tomasino a recibir de manos del señor rector Allí recibe el diploma y la placa que así lo acredita. Bueno, arrancó muy sentipensante este espacio y me hicieron emocionar mucho. Con mucho cariño, con mucho afecto. Yo estoy muy agradecido, compañeras, compañeros, con esto. Y quiero ser bien sincero en esto de lo sentipensante. Creo que la Universidad de San Luis es muy generosa conmigo. Y me pone en una situación de compromiso que está muy bueno, que así sea, porque me pone en un lugar en donde hay que de alguna forma estar a la altura de esta designación que hace la Universidad de San Luis. Me tensa, me hace seguir pensando
cosas, trabajando, estudiando, trabajando con equipos. Entonces, bueno, estoy muy agradecido de esta distinción tan importante, ¿no? Que nunca pensé tener. Y lo digo esto con total sinceridad. Y voy a hacer algunos agradecimientos y después voy a entrar a conversar con ustedes, algo que ya conversamos hoy con los equipos de la universidad hoy y mañana. Y voy a revisar un poco cuál es la situación actual de nuestra civilización humana, porque me parece que en función de eso habría que pensar qué universidad pensar y poner en práctica, ¿no? En función de cuál es el reto y el desafío de lo que algunos llaman la crisis civilizatoria que hoy tenemos. Y bueno, en ese marco voy a caracterizar brevemente el proceso civilizatorio actual y ver qué respuestas puede dar la universidad pública, gratuita, autónoma, cogobernada, de libre acceso. Esa es la universidad latinoamericana que hemos venido construyendo durante el siglo XX. Pero voy a primero agradecer, voy a hacer algunos agradecimientos particulares porque me parece importante y me van a dar marco para después avanzar en esta cuestión de cuál sería el papel, el rol de la Universidad Pública Latinoamericana en esta coyuntura planetaria y particularmente en los aportes que puede hacer la extensión y específicamente la extensión crítica en ese proceso actual. Y plantear algunos desafíos que tiene la extensión crítica y algunos emergentes de los últimos tiempos. No va a ser tan largo así, pero pienso avanzar en esa dirección. Y primero quiero agradecer, porque hay mucha generosidad acá en esta designación, para mí maravillosa, que me hace la Universidad de San Luis. Pero antes que nada quiero agradecer a mi familia que apareció ahí, que hoy me quebré un poco, que hoy no está conmigo, pero está, y bueno, que son la esencia de mi vida, ¿no? Y bueno, a Carmen, a Nati, a Bruno y a Juana, que apareció Juanita ahí con su chino básico maravilloso, hablándome, y bueno, entonces tengo que empezar ahí, porque me parece que es mi piedra angular, ¿no? Es mi lugar para pensar todas las otras cosas. Y bueno, y es mi esencia, ¿no? Y apareció Carmen, que es mi esencia también. Bueno. Y después, en el marco de lo sentipensante, voy a seguir con mis amigos. Después voy a ir a la universidad, pero primero voy a seguir y tengo un amigo acá, que es Carlos Juanbel, que vino conmigo, que cuando se enteró que yo venía para acá, me dijo, yo te voy a acompañar. Y está acá conmigo, y yo lo valoro enormemente. A él y otros amigos que han sido los que también han construido, y amigas, que han construido lo que yo soy hoy. Uno nunca es solo, siempre es colectivo, y bueno, y acá mis amigos y mis amigas son mi colectivo, y bueno, pero tengo uno acá y entonces quiero reconocerlo particularmente. A la Universidad de San Luis, al rector y al Consejo Superior, son muy generosos. Estoy muy agradecido y me compromete. Si bien yo tenía un compromiso con la Universidad de San Luis por la gestación de compañerismo y amistad y militancia que habíamos creado, ¿no? Con Claudia y con muchos otros compañeros, pero bueno, esto me lo acrecienta fundamentalmente. A la Facultad de Humanas, especialmente a la decana y a la vicedecana, la verdad que muy agradecido. A Claudia, Óscar y Raúl por todo su trabajo y cariño para que este reconocimiento ocurriese. Los vi trabajar mucho para que esto pasara, y les quedo muy agradecido. Yo diría que hoy ya es casi mi amigo, pero ahí nos falta un poco más de compartir. Pero no sé qué opinará él. Pero al profesor Roberto Iglesias, sos una bomba, Tato. Siempre lo fuiste y lo serás. ¿Cómo te queremos?
Y bueno, quería agradecerte a vos, a la Vasca, Ana María Masi, a Pedro y a todos los compañeros de la Trashumante y distinguirlos particularmente, porque en el caso de Uruguay en particular, nosotros valoramos muy profundamente la experiencia de la Trashumante. Ha sido norte, ha sido sur, más que norte ha sido sur para muchas de las cuestiones vinculadas a la educación popular en América Latina, y es una base bien importante, muy importante para la gestación y el crecimiento de la extensión crítica en América Latina. Entonces, quería, y por suerte el Tato vino, y yo le agradezco que haya venido a acompañarme, y para mí es muy valioso. Entonces quiero reconocerlo particularmente. Y después, el Tato ha sido uno de los maestros con los cuales yo he aprendido, pero quiero reconocer a otros maestros y maestras, que son los maestros y maestras colectivas, que nosotros queremos que sean los maestros y maestras colectivas de nuestras y nuestros estudiantes, que son los movimientos sociales con los cuales hemos venido trabajando hace 40 años, por lo menos en mi caso. Y particularmente quiero destacar al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, el MST. Yo vengo trabajando hace 15 años con el MST, más. Yo conocí al MST en el 89, cuando hice mi maestría. Y a partir de ahí fueron una referencia ineludible para pensar sociedades y mundos nuevos. Mundos con justicia social, con justicia ambiental, con justicia económica, con interculturalidad. Y entonces tengo que necesariamente agradecer a ese maestro colectivo que no solamente me formó a mí, sino que forma y sigue formando a un montonazo de compañeros y compañeras estudiantes históricamente. Y los tengo que poner ahí en ese lugar de distinción como maestro y maestra enseñante. Y Claudia hablaba de los clasificadores. Nosotros hablamos allá de clasificadores, ustedes hablan de cartonero. En primera instancia, yo quiero decirles que no soy ni cristiano ni católico, pero tengo un vínculo con el cura Cacho que es de extremo respeto, consideración y aprendizaje. El cura, que lamentablemente falleció, era un cura que durante la dictadura anduvo en los barrios, trabajando como muchos curas lo hicieron en las villas argentinas. Y fue uno también de nuestros maestros. Y ahí tuvimos un grupo muy fuerte que trabajó con cartoneros, clasificadores, y con el cual, con esas familias aprendimos mucho. Y eso generó un proceso formativo para un montonazo de estudiantes, compañeras y compañeros que con esas familias clasificadoras aprendimos no solamente cuestiones vinculadas a la dignidad humana, que eso fue una de las esencias del aprendizaje, sino cuestiones también técnicas, vinculadas a un montón de cuestiones que era la resolución de los problemas cotidianos que las familias clasificadoras resolvían día a día, ¿no? En ese cotidiano de resolver cuestiones y enfrentar y antagonizar ese proceso de discriminación en las periferias urbanas de todo nuestro planeta. Entonces quiero hacer un reconocimiento a esas compañeras y compañeros clasificadores con los cuales sigo trabajando hoy. Hoy estoy trabajando con una cooperativa La Paloma, que son 30 compañeros organizados en una planta de reciclado con los cuales estamos trabajando codo a codo en pensar alternativas y que son un espacio de formación maravilloso para nuestras y nuestros estudiantes hoy. Y trabajé mucho con campesinos en Uruguay y quiero ahí también agradecer a los agricultores familiares, como decimos nosotros en Uruguay, pero son los campesinos del Uruguay con los cuales también trabajamos durante por lo menos 20 años. A los programas en los cuales trabajé mucho, que es el programa APEX, hoy hablaba, es un programa en territorio que tiene 30 años, en un barrio de Montevideo, en el barrio del Cerro de Montevideo, que es el barrio en el cual comenzaron los frigoríficos, que creo más o menos en la misma época que en Argentina, cuando entró el Anglo, el Swift, que eran los frigoríficos ingleses que exportaban la carne uruguaya y argentina, que la procesaban y la exportaban. Bueno, ese barrio es un barrio proleta, como decimos nosotros, ahí se fundó un programa hace 30 años que es el programa APEX. Ahí trabajo y ahí aprendo. Entonces quiero reconocer en primera instancia a Pablo Carlevaro, que fue un médico que fundó con su equipo el programa, y a todos los compañeros con los cuales trabajo hoy.
y al otro lugar donde estoy trabajando hoy. Yo estoy jubilado, pero estoy trabajando más que antes. Y estoy re feliz con eso, me cansa un poco, pero bueno, como yo le dije que iba a ser sentipensante esto, ¿no? Entonces, algunas cuestiones también las voy a plantear más allá de lo académico. Pero estoy muy feliz de trabajar en el Centro Universitario del Litoral en Uruguay, donde hay 12.000 estudiantes, y estamos construyendo un programa integral ahí. Entonces, es un espacio de aprendizaje maravilloso. Y por fin, no para terminar, pero para hacer una síntesis de los agradecimientos a mi Universidad de la República, que fue como mi segunda madre, ¿no? Yo le debo mucho a mi universidad. Y yo puse acá, anoté una cuestión que la voy a repetir después, que hoy, más que nunca, a mi universidad querida, Pablo Carlevaro, cuando escribe su libro, no lo escribe, lo recopilan un montón de compañeros y compañeras, recopilan las obras de Pablo Carlevaro, le ponen como Pablo designaba a la universidad, y la designaba como universidad querida, y ahí había como una doble dimensión, ¿no? Como lo que quiere y como lo que desea que sea. Y me parece que esa categoría de universidad querida es bien interesante e importante. Entonces digo, hoy más que nunca, esa universidad querida en los tiempos de neoliberalismo, de privatización de la enseñanza pública, corresponde la defensa a una universidad como un bien público, social y comunitario. Eso me parece que es una de las claves de lo que vamos a estar pensando juntos, que pensamos hoy o de mañana, y vamos a seguir pensando en el curso, y quería hacer una mención particular. Me voy a tomar, después de estos agradecimientos, para no aburrirlos, pero bueno, uno a veces puede, a veces no. Claro, muchos son docentes y muchos son estudiantes. Muchos estudiantes se aburren y muchos docentes aburrimos, ¿no? Hay como un doble juego ahí. Bueno, espero que no sea muy aburrido, pero quiero hablar de ese proceso cuál es el momento civilizatorio actual, ¿no? Crisis civilizatoria. Yo me metí a leer a algunos filósofos bastante importantes en los últimos tiempos, y recopilé ahí cuál es el mundo hoy, ¿no? ¿Qué mundo es hoy? Y es un mundo signado por un desafío enorme, ¿no? De crisis civilizatoria. Entonces uno, por ejemplo, Bifo Berardi dice que hay tres grandes dimensiones para pensar la crisis civilizatoria contemporánea, que para mí es una visión bastante europea, que capaz que me parece que hay que repensarla para América Latina, pero me parece que cabe igual. Y dice que hay como tres dimensiones de crisis que tienen que ver. Una es la crisis ambiental, de la cual prácticamente no hay retorno. Si uno analiza lo que está pasando con la crisis ambiental, el cambio climático y todos los procesos de degradación, polución, que se dan en el marco del metabolismo del capitalismo, puede pensar que es difícil volver atrás a una situación en la cual esa crisis civilizatoria se revierta, por mitigación o por adaptación. Ahí los compañeros que están en el tema ambiental, ahí me van a seguir con esas categorías. Me parece que ahí hay un tema que es bien importante. Una de las cosas que dice, por ejemplo, es que en el caso africano, esa crisis ambiental, y no solo, ¿no? También la crisis del capital, ¿no? Migrante, interramas, ¿no? Genera un proceso migratorio que hace que hoy Europa viva una situación bien crítica, en donde grandes masas de población africana va hacia Europa cruzando el Mediterráneo, si es que lo puede cruzar. Y eso genera, dice Bifo, a mí me parece que es interesante lo que plantea, que capaz que no es igual para acá. Dice que eso genera un sentimiento de mucha violencia a nivel de la población blanca, que genera un movimiento vinculado al fascismo muy fuerte en Europa hoy, ¿no? Y estamos viendo cuestiones, pero que yo creo que no son solamente europeas. Creo que uno puede pensar en América Latina cuestiones vinculadas al fascismo que capaz que no tienen que ver solamente con lo migratorio, que hay un componente migratorio que lo puede alimentar, pero me parece que tiene que ver, y eso no me voy a meter en detalle, pero me parece que tiene que ver con, eso en parte lo hablábamos ayer con Tato, ¿no? Con algunos fracasos de los progresismos que están generando procesos en los sectores populares como de bronca, que terminan siendo bien complejos desde el punto de vista de los procesos electorales en América Latina. Esa crisis civilizatoria, siguiendo a Bifo, dice, bueno, hay otra gran cuestión que aparece hoy en el planeta, que es el tema de la guerra.
y uno piensa en Palestina y Gaza, que es el oprobio de la civilización mundial hoy, ¿no? Uno de los grandes oprobios. Y piensa lo que pasa en Ucrania, pero piensa lo que pasa a nivel de los territorios urbanos en América Latina, por ejemplo. Y hay una situación de guerra en marcha, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que pasó con los jubilados y la represión policial de los jubilados hace poquito tiempo en Argentina, uno puede decir que hay una guerra instalada. Es un hecho de guerra, de terrorismo de guerra. Y eso me parece que no está solamente en Europa, y no está solamente en Gaza, y no está solamente en Palestina, sino que está extendido a nivel de lo que es la crisis civilizatoria contemporánea. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque me parece que la universidad debe pensarse desde ahí. ¿Cuál es la respuesta que la universidad puede pensar en esa circunstancia y coyuntura? ¿Cómo vamos a pensar la universidad? Es posible pensar, nunca fue, y hoy menos, pensar una universidad neutra que no tome partido frente a esas condiciones y circunstancias. Más o menos creo que la caracterización está, dejo para el final lo que me parece que es capaz que es lo que es más duro para nuestra civilización latinoamericana, que son los niveles de pobreza que tiene nuestra población y sobre todo nuestra pobreza infantil. Capaz que ahí hay una cuestión bien profunda y grave, que hay que ver cómo la podemos resolver entre todos. Y hay que ver qué aportes puede la universidad realizar en ese sentido, y en todos los sentidos, ¿no? En el tema de la violencia en general, y el tema de la pobreza como la violencia instalada en nuestras periferias urbanas en general, y en todos lados. En ese marco, ¿qué universidad construir? Y ahí uno puede pensar en que, si bien no está bueno pensarlo en términos de modelos, pero me parece que en forma didáctica se puede pensar en que hay como formas de universidad que se han venido construyendo en los últimos tiempos, que inclusive conviven en la universidad latinoamericana, y uno puede pensar en como tres grandes formas de universidad. Una universidad de corte mercantilista que básicamente responde a la lógica empresarial y de acumulación de capital, eso está en marcha, sobre todo en las particulares, pero hay, en el caso de las universidades públicas, también espacios en donde esa lógica de reproducción de capital y de acumulación está instalada. Está instalada en la producción de conocimientos vinculada a la acumulación de capital, básicamente. E inclusive está vinculada al financiamiento de empresas dentro de la universidad pública con lógicas concretas de acumulación de capital. Con el pretexto de que si no tenemos eso, no tenemos los espacios técnicos de formación para nuestros estudiantes. Es un pretexto, ¿no? Claramente falaz. Esa universidad está en marcha, está en las particulares, pero está también en nuestra universidad latinoamericana. En el caso brasilero eso es muy frecuente. Yo no sé en el caso argentino, creo que sí, que hay algunas facultades en donde lo que era Monsanto tiene instalados sus laboratorios y produce conocimiento con la mano de obra universitaria. Esa cuestión me parece que hay que pensar. Hay otra universidad que convive con esta otra, y a veces capaz que esta es la más preeminente, que tiene que ver con los procesos neodesarrollistas en América Latina, que tienen que ver, básicamente ahí aparece la idea de innovación, que está muy en boga en los últimos 10 o 15 años y que tiene que ver con dinamizar los sectores productivos nacionales o no, y que tienen que ver con, de vuelta, generar un proceso de acumulación tecnológica para la acumulación de capital. Eso está presente. Hay un montón de espacios en donde la lógica básica, sobre todo de investigación y de formación de universitarios, responde a ese proceso desarrollista o neodesarrollista. Eso convive, en algunos casos inclusive, con procesos de formación vinculada a prácticas preprofesionales. Bueno, hay toda una lógica ahí también vinculada a cómo formar profesionales que de repente tienen alguna vinculación con estudiar algunas cuestiones nacionales, pero básicamente responden a cómo innovar y generar un proceso de transformación vía acumulación de capital. Eso está presente. Yo diría que es uno de los costados más fuertes. Y hay un costado más chico de una universidad que viene como siendo contrahegemónica a estas otras dos, que tiene que ver con esa universidad querida de la que hablaba Carlevaro, de la universidad necesaria de la que hablaba Darcy Ribeiro, capaz que lo sintieron nombrar. Darcy es un antropólogo bien importante que
produjo pensamiento sobre la universidad y la designó como necesaria, y que tiene que ver con lo que algunos denominan una universidad de base popular, que responda a los intereses de los sectores populares. Esas tres dimensiones de universidad que conviven, que en algunos lugares es más preeminente y en otros es menos, pero que son como combinatorias, no hay universidades puras. Creo que la universidad de la empresa mercantil sí es bastante pura, creo que las otras dos como que tienen líneas de token. Y entonces pensar ahí, y esto lo quiero decir sin ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de miedo a plantearlo. Nuestra propuesta tiene que ver con generar un proceso que tienda a que la universidad tenga un sentido cada vez más popular. Y esa universidad popular, de alguna forma, debe tener un compromiso social fuerte con los sectores populares de los territorios en los cuales la universidad está inserta, y no solo, porque ustedes son universidades nacionales. Entonces me parece que ahí, bueno, ¿cómo pensar? ¿Cuál es la llave maestra? ¿Cuál es la clave de bóveda para la construcción de una universidad popular en donde se investiguen los grandes problemas nacionales, en donde se forme crítica y sentipensante a los estudiantes y las estudiantes, en donde la investigación no sea una cuestión simplemente de méritos y de publicación de papers, sino que tenga que ver con la resolución de los grandes problemas nacionales o los que aparecen a nivel barrial y que es necesario trabajar para poder de alguna forma responder con algunas cuestiones de conocimiento, que es lo que podemos hacer en la investigación. La llave maestra para nosotros, la guía política, es la extensión crítica. Y aquí enrabo con la extensión crítica y como que voy cerrando para no aburrirlos mucho y dejarlos con ganas, si quieren, de ir al curso que vamos a dar dentro de un rato. La extensión crítica que nosotros designamos como ese proceso, hay muchas definiciones, pero hemos intentado darle como un sentido que tiene que ver con algunas cuestiones centrales, ¿no? Proceso educativo en el cual todas y todos saben, todas y todos, por lo tanto, todas y todas pueden enseñar y aprender. Y eso quiere decir que cuando nos vinculamos con los sectores populares, podemos aprender y enseñar. Los universitarios, los y las estudiantes y los y las sectores populares con los cuales trabajamos. Ahí hay un eje central. Eso quiere decir que hay un diálogo de saberes, que no puede ser para nosotros, y eso es una base de la extensión crítica, la aceptación acrítica de los saberes que están en juego. Ni el nuestro, ni el que los sectores populares tienen, poseen, que son los saberes fácticos de transformación concreta. Y los saberes vinculados a la organización, a la lucha y a la confrontación. Esa idea de diálogo de saberes es la que da, de alguna forma, la llave para poder pensar dos o tres cuestiones que son claves en la universidad y que nos llevan a una universidad popular. Si es cierto que va a haber un diálogo de saberes real en los territorios con las organizaciones, necesariamente deberíamos pensar qué objetos de estudio vamos a producir y estudiar en nuestros espacios de investigación. Si eso es cierto, deberíamos pensar, si la escucha realmente es cierta, deberíamos pensar que la producción de conocimientos, cuando no parte de la investigación de acción participativa, e inclusive cuando parte de ella, no siempre genera apropiación en los sectores populares para transformarla en herramientas de lucha. Entonces deberíamos pensar en cómo socializamos y democratizamos a veces un conocimiento que no llega a ser herramienta para los sectores populares. Y ahí creo que esa escucha de la extensión crítica condiciona cómo y qué y cómo investigamos, qué y cómo son nuestros objetos de estudio. Por eso que guía política para la producción de conocimientos y la socialización democrática de conocimientos. Pero por otro lado, creo que hay una guía política básica en esa otra función sustantiva que es el lugar en donde aprendemos y enseñamos. No digo solamente el espacio de aprendizaje, porque también es de enseñanza. Y ahí creo que la extensión crítica en ese diálogo de saberes lo que hace es romper con un vínculo estereotipado, un vínculo fijo, congelado, en el que el docente es el único que sabe
y el estudiante es el único que aprende. Incorpora un nuevo actor, una nueva actriz social que porta saberes con bases epistémicas diferentes, con epistemes distintas, que aportan a ese nivel de conocimiento y que hacen que la estereotipia de que el docente es el único que sabe se rompe, y eso lo puede hacer adentro de la universidad, pero lo hace fundamentalmente en territorio. O sea que lo que hace es la extensión crítica cuando acontece y los estudiantes son los protagonistas fundamentales, de alguna forma genera un proceso pedagógico nuevo, un proceso pedagógico vinculado a salir de lo bancario e instaurarnos en metodologías problematizadoras vinculadas a la idea de educación popular, vinculadas a la idea freiriana de educar y de aprender. O sea que guía política, la extensión crítica, ese proceso educativo en donde todos y todas podemos enseñar a aprender porque todas y todos sabemos e ignoramos cosas al mismo tiempo y podemos generar un espacio de mutua interpelación crítica de saberes con epistemes distintas pero que enseñan y aprenden cosas distintas y complementarias. Esa idea me parece que es la guía de una universidad en transformación que nos acerque a una universidad popular. 2 o 3 cuestiones más. Esto es impensable sin un vínculo orgánico, no sé cómo llamarlo, capaz que orgánico es la palabra, con los movimientos y organizaciones sociales. Esas son, tal vez, unas de las aulas más importantes que debe tener la universidad. Porque el aula convencional sola no alcanza para formar en forma sentipensante a los estudiantes, en forma crítica y sentipensante a los compañeros y compañeras estudiantes. Y eso hay que alimentarlo con nuevas formas de aprendizaje que los da el vínculo dialógico con actores y movimientos sociales. Y se da fundamentalmente, y esto lo traemos por la experiencia de vida y de práctica que hemos trabajado, cuando esas organizaciones y movimientos tienen procesos organizativos de porte político, no partidario, de porte político en cuanto a repensar mundos otros, no necesariamente que estén atados a procesos partidarios. Entonces me parece que ahí hay una cuestión a considerar, que es en dónde priorizar los espacios de aprendizaje y de enseñanza, y cómo revertir un proceso bancario en general que tenemos en nuestra universidad pública, que tiene excepciones, tiene espacios en donde no solamente hay procesos de invasión cultural, ¿no?, vinculados al estudiante, sino que hay algunos lugares en donde eso no pasa, pero que en general son de ese porte. Y ahí claramente la extensión crítica dialógica, el diálogo de saberes que instaura la extensión crítica, porta una nueva forma de vínculo que es mucho más cualitativamente superior de alguna forma, que aporta aprendizajes significativos y que pasan también por los sentipensantes, en donde se incorpora esa idea que trabajamos con Ana María Massi en Uruguay el año pasado, de no solamente ver un diálogo de saberes, sino conectarnos con un diálogo de vivires. Esa idea que trae la Vasca, que me parece que es fantástica, que la ha trabajado junto con la Trashumante. Voy a cerrar porque me parece que es suficiente, pero quiero decir un par de cosas más. 2 cosas. Una, que toda esta construcción no es una construcción académica solo. Es esencialmente un acto político, como decía Freire, vinculando a la educación. Esa cuestión freiriana de la politicidad de la educación, no de que tiene un costado educativo, sino que es esencialmente una cuestión política, creo que es lo que está pasando. No sé quién me está llamando insistentemente. Creo que ahí hay una cuestión a considerar y creo que eso amerita pensar movimientos universitarios contrahegemónicos, procesos instituyentes de una universidad instituida bancaria fundamentalmente, en donde los actores no sean solo los docentes y las docentes. Si así fuera, como decimos en el barrio, estamos en el horno. Los grupos sujetos que transforman la universidad y que lo estamos viendo en algunos lados que están comenzando a pasar, son grupos transversales, que tienen la transversalidad de incorporar compañeras y compañeros docentes, compañeras y compañeros estudiantes organizados, y además por una razón esencial. Esta cuestión que estriba en parte en formar estudiantes críticos y sentipensantes no puede ser una donación para los estudiantes.
tiene que ser una cuestión co-construida con los y las compañeras estudiantes. Entonces, ese movimiento debe necesariamente incorporar, y no está siempre presente, en algunos lados sí, pero no siempre, los estudiantes organizados pensando esta universidad popular con la extensión crítica como guía de transformación. Los compañeros y las compañeras no docentes son partícipes muy fundamentales para la extensión y para la dinámica de la universidad. Pensar en una universidad nueva, en una universidad en transformación, sin la coparticipación activa de los compañeros no docentes, es una ingenuidad. Y la cuarta cuestión es que, y lo dije recién, pensar este movimiento de la construcción de una universidad irreverente, iba a decir subversiva, pero capaz que se me va la mano, insurgente, una universidad irreverente, una universidad que de alguna forma proponga una vida distinta, no puede gestarse sin los movimientos y organizaciones sociales. Porque si es realmente popular, no puede no construirse con los sectores populares con los cuales vamos a trabajar. Y eso requiere la construcción de un diálogo muy complejo, de mucho tiempo, pero también de mucha militancia, que me parece que en algunos lados se está construyendo. Y termino con esta cuestión. Yo traje a Bifo, a Berardi, que es medio catastrofista, no sé si lo han leído algunos de ustedes, capaz que lo pueden leer o escuchar. Y prácticamente Bifo dice que el futuro, bueno, no hay mucho futuro. Pero después me conecté con mi vida misma y con algunos compañeros y compañeros, y con Silvia Federici, y voy a traer solo una frase de Silvia, que me parece una maravillosa compañera para aprender, que dice que la resignación es un lujo. Y me pareció una frase fantástica. Cómo repensar cuestiones. Y lo conecté con esto que va a ser les prometí que iba a terminar. Voy a terminar. Y espero no haberlos aburrido. Y voy a terminar con uno de los maestros que nos ha enseñado desde hace mucho tiempo, que es Pablo Freire. Y voy a terminar con un párrafo que tiene, si yo no me equivoco, ahí me corrigen, creo que es Pedagogía de la Esperanza, que es un texto publicado allá por el 90, que dice así, y con eso voy a cerrar y terminar de agradecerles. Y agradecerles con Freire me parece que es una buena forma de agradecimiento. Y dice nuestro maestro: es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir, y esto lo agrego yo, en una universidad popular y en un mundo de justicia social, ambiental y económica. Gracias, compañeros.